Toda la física es o bien imposible o trivial. Es imposible hasta que la entiendes y luego se vuelve trivial. Ernest Rutherford. Saludos, mis futuras mentes brillantes. Bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias con su profesor Pedro González. En este video les resolveré un ejercicio de circuitos RL, pero antes de comenzar no olviden suscribirse, activar la campanita para recibir mis notificaciones, darle me gusta al video, seguirme por mis redes sociales donde me encontrarán como Espiral Ciencias y muy importante, no olviden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios, con lo cual estarán ayudando al canal a seguir ascendiendo en YouTube. Y ahora sí, comencemos. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. En el siguiente circuito, el interruptor se cierra justo en el instante t igual a 0. Determine la corriente en el inductor y la corriente en el interruptor como funciones de tiempo para los instantes t mayor que 0. Acá tenemos un ejercicio donde hay un circuito de dos mallas y en una de las mallas hay un interruptor que se cierra justamente en el instante t igual a 0. Y me piden calcular la corriente que circula a través del inductor y la corriente que circula por la rama en donde se encuentra el interruptor. Y estas corrientes son funciones del tiempo, es decir, a medida que transcurre el tiempo, ellas varían su valor. ¿Y cómo resolver este ejercicio? ¿Por dónde empezar? Para resolver este ejercicio, lo primero sería comprender que el circuito es un circuito de dos mallas y en cada una de esas mallas están circulando las corrientes que me están solicitando. Y para poder calcular esas corrientes se deben aplicar las leyes de Kirchhoff. Si tienen dudas de cómo se aplican estas leyes, les recomiendo que vean este video. Por acá arriba les estaré dejando el link. En este video se explica con detalle qué son las leyes de Kirchhoff y se desarrolla un ejercicio básico en donde se pueden comprender completamente estas leyes. Comprendido esto, ahora procedo con aplicar la primera ley de Kirchhoff o ley de nodos. Para aplicar esta ley se debe fijar un nodo. En este circuito fijaré el nodo en esta parte en donde se intersectan estos tres cables del circuito. Recordemos que en esta ley se fija un sentido hipotético con el cual circulará la corriente en el circuito. Para este ejercicio asumiré que en la malla en donde se encuentra el interruptor está circulando una corriente en este sentido. Ella va entrando en el polo negativo y sale del polo positivo. Y cuando ella llega al nodo, ella se divide en varias corrientes, dependiendo de cuántos cables estén conectados al nodo. Y esta primera ley indica que la resta de la corriente que está entrando al nodo menos las corrientes que salen, esto será igual a 0. Y esta sería la primera ecuación con la cual vamos a resolver este ejercicio. Ahora procedo con aplicar la segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas. Recordemos que esta ley indica que la sumatoria de caídas de potenciales y de voltajes en una malla es igual a 0. Y para poder aplicar esta ley debo diferenciar las mallas. Para este ejercicio diré que la malla de la izquierda es la malla 1 y la de la derecha la malla 2. También recordemos que en esta ley de mallas se establece un sentido para recorrer el circuito. Para este ejercicio diré que en cada malla se hará un recorrido en sentido horario, como se muestra en la figura. Recordado esto, ahora apliquemos la ley de mallas a la primera malla. Se observa que en esta malla 1 hay una fuente de voltaje y si observamos el recorrido establecido, se tendría que se ingresa en el polo negativo y se sale del polo positivo. Por lo tanto, el signo que se le colocará a ese voltaje en este análisis de mallas será positivo. Luego observamos que esta corriente I que circula por esta malla, al pasar por esta resistencia, esa corriente tiene el mismo sentido que el recorrido. Y cuando esto ocurre, el producto de la corriente por el valor de la resistencia, que sería la caída de potencial, tendrá signo negativo. Algo semejante ocurre con esta corriente 2. Observamos que ella, al pasar por esta resistencia y observamos el sentido de recorrido de la malla 1, tienen el mismo sentido y por lo tanto el producto de la corriente por la resistencia tendrá signo negativo. Y esta sumatoria será igual a 0. Ahora analizo la malla 2.
Observamos que en esta malla 2 hay una corriente I2 y una corriente I1. Esta corriente I2, observamos que el sentido con respecto al recorrido de la malla 2 es contrario. Por lo tanto, el producto de esta corriente I2 por el valor de la resistencia, que es 4, tendrá signo positivo. Y el producto de esta corriente I1 por la resistencia, 8, tendrá signo negativo, ya que la corriente al pasar por esta resistencia tiene el mismo sentido que el recorrido. Y en esta malla hay un inductor y por lo tanto habrá un voltaje o una fuerza electromotriz asociada a ese inductor. Y toda esta sumatoria sería igual a 0. Y estas dos ecuaciones, junto con la obtenida en la primera ley de Kirchhoff, serán las ecuaciones necesarias para poder resolver este ejercicio. Y si agrupamos las tres ecuaciones, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Y en esta tercera ecuación, este término EL, que sería la fuerza electromotriz en un inductor, es igual a menos la inductancia por la derivada de la corriente que circula a través del inductor con respecto al tiempo. Si tienen dudas de cómo se obtiene esta expresión, les recomiendo que vean este video en donde explico detalladamente qué es la inductancia y la autoinductancia. Por acá arriba les estaré dejando el link del video por si desean verlo. Como acabo de mencionar, esto sería la derivada de la corriente que circula a través del inductor con respecto al tiempo. Y en este caso, ¿cuál es esa corriente que circula a través del inductor? Si miramos de nuevo el circuito, la corriente que circula a través del inductor es la corriente 1. Por lo tanto, este término cambia a lo siguiente. Sería la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo. Y ahora sustituyo este término en la tercera ecuación y al hacerlo el sistema de ecuaciones se transforma en lo siguiente. En este sistema de ecuaciones, esta tercera ecuación sería una ecuación diferencial, ya que en ella hay una derivada. Es la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo. Para poder resolver esta ecuación diferencial, debemos colocar las corrientes en función de la corriente 1, quien es la que se está derivando. Este término menos 8 y 1 ya tiene la corriente I1, pero este término I2 se debe colocar entonces en función de la corriente 1 para poder resolver esta ecuación diferencial. Por lo tanto, debemos colocar la corriente I2 en función de la corriente I1. ¿Y cómo se lograría esto? Se utilizarán estas primeras dos ecuaciones del sistema. Para lograr este objetivo multiplicaré toda la ecuación 1 por 4, de tal forma que la corriente I pueda tener el mismo coeficiente en ambas ecuaciones, pero con signo distinto. Si multiplico esta ecuación por 4, este es el resultado que se obtiene y al sumar la otra ecuación se obtendría lo siguiente. Acá se restan 4i menos 4i, lo cual es 0. Luego me quedan estos otros términos que sería 10 menos 4 y 1, y acá se suman estos términos semejantes que tienen igual signo, 4 más 4 es 8, me quedaría menos 8 y 2. Y de esta expresión despejo y 2. Todo este término 8 y 2 que tiene signo negativo, lo cambio de posición al otro lado de la igualdad y me quedaría positivo. Luego este 8 que está multiplicando a la corriente 2 pasa dividiendo al lado derecho. Y luego, al simplificar estas fracciones, se obtiene esta equivalencia para la corriente 2. Observamos que esta corriente 2 estaría en función de la corriente 1 según esta igualdad. Y ahora esta equivalencia de la corriente 2 la coloco acá en la tercera ecuación diferencial. Al hacerlo, se obtiene lo siguiente. Sustituyo la equivalencia de la corriente 2 en la tercera ecuación, la sustituyo acá, y esa equivalencia quedará multiplicada por 4. Luego se rompe este paréntesis, se aplica propiedad distributiva, se multiplica 4 por 5 cuartos, lo cual es igual a 5. Se multiplica 4 por menos y medio y esto se convierte en menos 2 y 1. Luego estos términos son semejantes, se suman, se simplifica esta tercera ecuación y se obtiene esta ecuación diferencial, que será la ecuación que se va a resolver. Es una ecuación diferencial sencilla que se puede resolver aplicando el método de separación de variables. Este método consiste en agrupar las variables con su correspondiente diferencial para lograr ese objetivo. En este caso, toda esta derivada que tiene signo negativo la paso al otro lado de la igualdad. Luego de esta igualdad, el diferencial de t que está dividiendo lo paso multiplicando al lado izquierdo y todo este término que está multiplicando lo pasaré dividiendo al lado derecho.
observamos que del lado derecho el diferencial de la corriente 1 se logró agrupar con la corriente 1 y del lado izquierdo me quedó el diferencial de t. Y luego de separar las variables se deben integrar las expresiones que se tengan en cada lado de la igualdad para poder resolver la ecuación diferencial. Y los límites de integración serían, para el tiempo sería de 0 a t y para la corriente de 0 a I1. Recordemos que en este ejercicio, al cerrar el interruptor, la corriente comienza a variar a medida que transcurre el tiempo. Y para instantes t mayor a 0, este sería el valor de la corriente, un valor I1 que varía con respecto al tiempo. Para resolver estas integrales y no confundir la corriente del diferencial con el límite de integración, haré el siguiente cambio. Diré que el diferencial es con respecto a una corriente I' y lo mismo hago aquí con la corriente y lo mismo hago con el diferencial del tiempo. Ahora, para resolver esta integral de la derecha, aplicaré la siguiente integral de tabla. Pero para que esta integral pueda asemejarse a esta integral de tabla, debo sacar el número menos 10 como factor común en el denominador. Y al hacerlo, se obtiene lo siguiente. Ahora procedo a resolver estas integrales. Del lado izquierdo, la integral del diferencial de t' sería t'. Y del lado derecho, al aplicar esta integral de tabla, en esta integral se obtiene el logaritmo neperiano de lo que hay en el denominador. Recordemos que estas integrales tienen límites de integración, por lo tanto debo evaluar esos límites de integración en cada resultado. Si sustituyo los límites de integración en la izquierda sería t menos 0 y directamente me quedaría t. Si sustituyo los límites de integración en la derecha, primero sustituyo la corriente I1 acá en I1' y se obtendría lo siguiente. Luego sustituyo 0 en donde está la corriente I1 y esos resultados se restan. Luego acá, por propiedades de los logaritmos neperianos, esta resta de logaritmos se convierte en el logaritmo de una división y esto sería el resultado, lo cual al simplificar se obtiene lo siguiente. Pero recordemos que no estamos buscando una expresión del tiempo en función de la corriente, sino una expresión de la corriente en función del tiempo. Por lo tanto, esta corriente I1 se debe despejar de esta igualdad. Procedemos a despejar. Este 10 que está dividiendo pasa multiplicando al lado izquierdo, a la L que está multiplicando pasa dividiendo junto con su signo negativo. Luego, para eliminar este logaritmo se aplican exponenciales en ambos lados de la igualdad. En el lado derecho, al aplicar exponencial se elimina el logaritmo y me queda directamente su argumento. Luego de acá despejamos y se tiene lo siguiente. Este número 1 pasa al lado izquierdo con signo negativo y luego al multiplicar por menos ambos lados de la igualdad me queda lo siguiente. Luego este 2 que está multiplicando pasa dividiendo al lado izquierdo y aquí se obtiene una expresión de la corriente en función del tiempo. Este término L, que es la inductancia del inductor, es un dato del ejercicio, es igual a 1 Henry. Y al sustituirlo en esta igualdad, al sustituirlo acá en donde está la L, se obtiene esta expresión, que sería la expresión que me están solicitando, que es la expresión de la corriente que circula a través del inductor en función del tiempo. Pero aquí no termina el ejercicio. Recordemos que también están solicitando la corriente que circula por la rama en donde está el interruptor, que es la corriente I. Me están pidiendo una expresión para esta corriente en función del tiempo. ¿Y cómo se puede obtener esta expresión? Voy a utilizar la primera ecuación del ejercicio, que es la ecuación que se obtuvo a partir de la ley de nodos. De esta expresión se puede despejar la corriente. Al hacerlo sería lo siguiente. La corriente I sería igual a la corriente I1 más la corriente I2. La corriente I1 aquí tendríamos su equivalencia en función del tiempo. Y la corriente I2, recordemos que se estableció una expresión en la cual ella depende de la corriente 1. Esto se obtuvo cuando se manipuló la ecuación 1 y la ecuación 2. Si esta equivalencia la sustituyo en esta ecuación, se obtiene que la corriente es igual a la siguiente suma resta de términos. Acá simplifico. La corriente I1 menos 1/2 de la corriente I1 es igual a 1/2 de la corriente I1 más 5/4. Luego, donde está la corriente I1, sustituyo su equivalencia, que sería colocar toda esta expresión que depende del tiempo, y al hacerlo se tiene lo siguiente. Donde está I1, sustituí esta equivalencia.
Acá simplifico, 1/2 por 1/2 es 1/4. Luego si 1/4 se multiplica por este 1 sería 1/4 positivo, 1/4 por este exponencial sería menos 1/4 por el exponencial más 5/4. Luego 5/4 más 1/4 simplificando es igual a 3/2. Y aquí se obtiene una expresión de la corriente I en función del tiempo. Y recordemos que esta corriente es la que circula por la rama en donde está el interruptor. Y este sería el video. Espero les haya gustado. Si desean que resuelvan más ejercicios de este tema, pueden dejar sus sugerencias abajo en la cajita de comentarios. Y muy importante, no olviden suscribirse y seguirme por mis redes sociales donde estaré colocando información sobre el próximo contenido que se estará subiendo al canal. Nos vemos.